Bienvenidos a Explorando la Fe y las Religiones. En este canal, nos embarcamos en un viaje fascinante para descubrir y analizar las historias y creencias de diversas religiones y culturas, siempre desde una perspectiva imparcial y no denominacional. Hoy, nos sumergimos en la historia de Jonás, un relato antiguo que ha capturado la imaginación de muchas generaciones. Descripción del contenido. La historia de Jonás. La historia de Jonás es un relato bíblico y coránico que narra la misión de un profeta hebreo enviado a la ciudad de Nínive para advertir a sus habitantes sobre su inminente destrucción debido a sus pecados. A través de su viaje, Jonás experimenta una serie de eventos milagrosos, incluyendo ser tragado por un gran pez, que simbolizan la obediencia, el arrepentimiento y la misericordia divina. Contexto histórico y cultural. Exploramos el contexto histórico y cultural de Nínive, una ciudad prominente del Imperio Asirio, y su relación con el dios pez Dagón. Entendemos cómo la adoración a Dagón influía en la vida cotidiana de los habitantes de Nínive y cómo este contexto enriquece nuestra comprensión de la historia de Jonás. Análisis literario y simbólico. Analizamos la estructura y los símbolos presentes en el relato de Jonás, como el gran pez, la tormenta y la planta de ricino. Estos elementos no solo añaden profundidad al relato, sino que también proporcionan lecciones valiosas sobre la transformación y la misericordia. Perspectiva mitológica y científica. Comparamos la historia de Jonás con otros mitos y leyendas de la región y de otras culturas, y exploramos la posibilidad científica de los eventos descritos. Este enfoque multidisciplinario nos permite apreciar la riqueza y complejidad del relato desde diferentes ángulos. Invitación a la comunidad. Te invitamos a ser parte de este nuevo despertar, donde exploramos la fe y las religiones sin ninguna denominación, para que nuestros estudios sean imparciales y provechosos para todos. Dale like a este vídeo y suscríbete para seguir aprendiendo con nosotros a través de nuestros audiovideos. Juntos, podemos profundizar en estos relatos antiguos y descubrir las lecciones que tienen para ofrecernos hoy. Conclusión. Comencemos este viaje de descubrimiento y aprendizaje. Tu participación y apoyo son esenciales para que este canal siga creciendo y ofreciendo contenido de calidad. Gracias por ser parte de Explorando la Fe y las Religiones. Espero que esta introducción te motive a seguir aprendiendo y explorando con nosotros. Puedo ofrecerte un análisis imparcial y académico sobre la historia de Jonás, considerando diferentes perspectivas religiosas, culturales, históricas y arqueológicas. La historia de Jonás. La historia de Jonás es un relato bíblico que se encuentra en el Antiguo Testamento de la Biblia, específicamente en el libro de Jonás. Este relato también aparece en el Corán, donde Jonás es conocido como Yunus. La historia narra cómo Jonás, un profeta hebreo, fue llamado por Dios para ir a la ciudad de Nínive y advertir a sus habitantes sobre su inminente destrucción debido a sus pecados. Jonás inicialmente huye de esta misión, pero después de ser tragado por un gran pez y liberado, finalmente cumple con su deber y los habitantes de Nínive se arrepienten, salvando así su ciudad. Perspectivas religiosas. 1. Judaísmo. En el judaísmo, Jonás es visto como un profeta menor. Su historia se lee durante Yom Kippur, el día de la expiación, como un recordatorio del poder del arrepentimiento y la misericordia de Dios. 2. Cristianismo. Los cristianos ven a Jonás como un precursor de Jesús. La historia de Jonás en el vientre del pez durante 3 días y 3 noches es vista como una prefiguración de la muerte y resurrección de Jesús. 3. Islam. En el Islam, Jonás, Yunus, es considerado uno de los profetas de Dios. Su historia se menciona en varias suras del Corán, destacando su paciencia y arrepentimiento. Contexto histórico y cultural. Nínive era una ciudad importante del Imperio Asirio, ubicada en lo que hoy es el norte de Irak, cerca de la moderna ciudad de Mosul. Durante el tiempo de Jonás, el Imperio Asirio era conocido por su brutalidad y violencia, lo que hace que la misión de Jonás sea aún más significativa. Estudios arqueológicos. Los estudios arqueológicos han revelado detalles sobre Nínive y su cultura. Por ejemplo, se han encontrado restos de palacios y jardines que muestran la riqueza y el poder de la ciudad. Además, los registros asirios mencionan eventos como eclipses solares y hambrunas que podrían haber influido en la disposición de los habitantes de Nínive a escuchar a Jonás. Interpretaciones no bíblicas.
Existen varias interpretaciones no bíblicas de la historia de Jonás. Algunos estudiosos ven la historia como una alegoría o parábola, mientras que otros la consideran un relato histórico con elementos milagrosos. En algunas culturas, la historia de Jonás se compara con mitos y leyendas locales sobre seres tragados por monstruos marinos. La historia de Jonás es un relato complejo que ha sido interpretado de diversas maneras a lo largo de la historia y en diferentes culturas. Su mensaje sobre el arrepentimiento y la misericordia divina resuena en varias tradiciones religiosas, y su contexto histórico y cultural añade profundidad a su comprensión. Explico más sobre el contexto histórico y cultural de Nínive. Nínive, una de las ciudades más antiguas y prominentes de la antigua Mesopotamia, fue la capital del Imperio Asirio. Su historia y cultura son fascinantes y complejas. Contexto histórico. 1. Fundación y desarrollo. Nínive fue fundada alrededor del 6000 a.C. y se convirtió en un importante centro religioso y comercial. Durante el reinado de Sargón II, 721 a 705 AC, la ciudad comenzó a florecer, pero fue bajo el reinado de Senaquerib, 705 a 681 AC, cuando alcanzó su apogeo. 2. Capital del Imperio Asirio. Senaquerib hizo de Nínive la capital del Imperio Neo-Asirio, construyendo grandes palacios, templos y jardines. La ciudad se convirtió en un centro administrativo y cultural, con una población diversa y una economía próspera. 3. Caída de Nínive. En el 612 a.C., una coalición de babilonios, medos y otros grupos destruyó Nínive, marcando el fin del Imperio Asirio. La ciudad fue saqueada y quemada, y su importancia disminuyó significativamente. Contexto cultural. 1. Religión. Nínive era un importante centro religioso, especialmente para el culto a la diosa Istar. La ciudad albergaba numerosos templos y santuarios dedicados a diversas deidades mesopotámicas. 2. Arquitectura y arte. La arquitectura de Nínive incluía impresionantes palacios y templos decorados con relieves y esculturas detalladas. Los jardines de Nínive, a veces asociados con los jardines colgantes de Babilonia, eran famosos por su belleza. 3. Biblioteca de Asurbanipal. Uno de los hallazgos más significativos en Nínive es la biblioteca del rey Asurbanipal, que contenía miles de tablillas de arcilla con inscripciones cuneiformes. Esta biblioteca es una de las fuentes más importantes de conocimiento sobre la antigua Mesopotamia. Importancia arqueológica. Las excavaciones en Nínive han revelado una gran cantidad de información sobre la vida en la antigua Mesopotamia. Los arqueólogos han descubierto palacios, templos, murallas y artefactos que proporcionan una visión detallada de la cultura y la sociedad asiria. Nínive fue una ciudad de gran importancia histórica y cultural, que desempeñó un papel crucial en la historia del antiguo Oriente Próximo. Su legado perdura a través de los descubrimientos arqueológicos y los relatos históricos que nos permiten entender mejor la vida y la cultura de la antigua Mesopotamia. La verdad sobre el pez en esta historia. La historia de Jonás y el gran pez es uno de los relatos más conocidos y debatidos de la Biblia. Aquí te ofrezco una explicación desde diferentes perspectivas. Relato bíblico. En el libro de Jonás, se menciona que Dios preparó un gran pez para tragar a Jonás después de que fue arrojado al mar por los marineros durante una tormenta. Jonás permaneció en el vientre del pez durante 3 días y 3 noches antes de ser vomitado en tierra firme. Interpretaciones y debates. 1. Literalidad. Algunos creyentes interpretan la historia de manera literal, viendo el evento como un milagro divino. Según esta perspectiva, Dios intervino directamente para salvar a Jonás y llevarlo a cumplir su misión en Nínive. 2. Simbología. Otros ven la historia como una alegoría o parábola. En esta interpretación, el pez representa una prueba o un periodo de reflexión y arrepentimiento para Jonás. Este enfoque se centra en el mensaje moral y espiritual del relato. 3. Posibilidad científica. Desde una perspectiva científica, se ha debatido la posibilidad de que un humano pueda sobrevivir dentro de un pez o una ballena. Algunos estudios sugieren que ciertas especies de peces o ballenas podrían, en teoría, tragar a un humano, pero la supervivencia dentro de estos animales sería extremadamente improbable debido a la falta de oxígeno y las condiciones internas del animal. Contexto cultural y mitológico. La idea de ser tragado por un gran pez o criatura marina no es exclusiva de la Biblia. Muchas culturas antiguas tienen mitos y leyendas similares. Por ejemplo,
En la mitología griega, Hércules fue tragado por un monstruo marino y luego liberado. Estas historias a menudo simbolizan un viaje de transformación o renacimiento. La historia de Jonás y el gran pez puede ser interpretada de diversas maneras, dependiendo del enfoque religioso, simbólico o científico que se adopte. Lo importante es el mensaje central sobre el arrepentimiento, la misericordia y la obediencia a la voluntad divina. Espero que esta explicación te haya sido útil. ¿Hay algún otro aspecto de la historia que te gustaría explorar más a fondo? Para seguir explorando la historia de Jonás de manera imparcial y académica, podemos enfocarnos en varios aspectos históricos, culturales y literarios. Aquí tienes algunas sugerencias. 1. Análisis literario. Género y estructura. Examina el libro de Jonás como una obra literaria. Analiza su estructura, estilo narrativo y uso de símbolos y metáforas. Comparación con otros textos. Compara la historia de Jonás con otros relatos antiguos de viajes y aventuras, como la Odisea de Homero o las epopeyas mesopotámicas. 2. Contexto histórico y cultural. Historia de Nínive. Investiga más sobre la historia y la cultura de Nínive y el imperio asirio. Esto incluye su religión, política y vida cotidiana. Arqueología. Revisa los descubrimientos arqueológicos en Nínive y otras ciudades asirias para entender mejor el contexto en el que se sitúa la historia de Jonás. 3. Perspectiva mitológica. Mitos y leyendas similares. Explora mitos y leyendas de otras culturas que incluyen temas similares, como ser tragado por una criatura marina. Esto puede incluir mitologías griega, nórdica y mesopotámica. Simbolismo. Analiza el simbolismo del gran pez y otros elementos de la historia en el contexto de la mitología y la psicología. 4. Estudios científicos. Posibilidad biológica. Investiga la posibilidad científica de que un humano pueda sobrevivir dentro de un pez o una ballena. Esto puede incluir estudios sobre la biología marina y la fisiología humana. Fenómenos naturales. Examina fenómenos naturales que podrían haber inspirado la historia, como tormentas marinas y encuentros con grandes criaturas marinas. 5. Impacto cultural y literario. Influencia en la literatura y el arte. Investiga cómo la historia de Jonás ha influido en la literatura, el arte y la cultura popular a lo largo de los siglos. Adaptaciones modernas. Revisa adaptaciones modernas de la historia en libros, películas y otras formas de medios. Recursos sugeridos. Libros y artículos académicos. Busca libros y artículos académicos sobre la historia de Jonás, la arqueología de Nínive y la mitología comparada. Documentales y conferencias. Mira documentales y conferencias sobre la antigua Mesopotamia, la arqueología y la biología marina. Estas sugerencias te permitirán explorar la historia de Jonás desde múltiples ángulos, enriqueciendo tu comprensión sin depender de una perspectiva religiosa específica. ¿Cuál es la importancia del pez en esta historia? El pez en la historia de Jonás tiene un significado profundo y multifacético, que puede ser interpretado desde varias perspectivas. 1. Simbolismo religioso. Obediencia y fe. El pez simboliza la capacidad de Dios para orquestar eventos milagrosos para cumplir sus propósitos divinos. Representa la importancia de la obediencia y la fe en seguir la voluntad de Dios, incluso en situaciones adversas. Salvación y gracia. En lugar de ser un castigo, el pez es visto como un medio de salvación. Dios envía el pez para salvar a Jonás de ahogarse, lo que subraya la gracia y la misericordia divina. 2. Contexto literario. Elemento narrativo. El pez actúa como un dispositivo narrativo que marca un punto de inflexión en la historia. Es durante su tiempo en el vientre del pez que Jonás reflexiona, se arrepiente y decide cumplir con su misión. Paralelismos bíblicos. La estancia de Jonás en el vientre del pez durante 3 días y 3 noches se ha interpretado como un paralelo a la muerte y resurrección de Jesús, lo que añade una capa de significado teológico. 3. Perspectiva mitológica. Mitos comparativos. La idea de ser tragado por una criatura marina aparece en muchas culturas y mitologías. Estos relatos a menudo simbolizan un viaje de transformación o renacimiento, lo que sugiere que la historia de Jonás puede compartir raíces comunes con otros mitos antiguos. 4. Interpretaciones científicas. Posibilidad biológica. Desde una perspectiva científica, se ha debatido la posibilidad de que un humano pueda sobrevivir dentro de un pez o una ballena. Aunque es improbable,
este debate añade una dimensión interesante a la interpretación del relato. Conclusión. El pez en la historia de Jonás no solo es un elemento crucial del relato, sino que también sirve como un símbolo poderoso de salvación, obediencia y transformación. Su importancia varía según la perspectiva desde la cual se analice, ya sea religiosa, literaria, mitológica o científica. En la historia de Jonás, el gran pez que lo traga es un elemento central del relato. Sin embargo, en el contexto cultural y religioso de Nínive, hay una conexión interesante con el dios Dagón, que era venerado en esa región. Dagón, el dios pez. 1. Identidad y características. Dagón era una deidad importante en la antigua Mesopotamia, especialmente entre los filisteos y los asirios. Se le representaba como una figura mitad hombre y mitad pez, lo que lo asocia directamente con el mar y la fertilidad. Culto y adoración. Dagón era considerado el dios de la agricultura y la abundancia. Los habitantes de Nínive y otras ciudades ofrecían sacrificios y tributos a Dagón con la esperanza de recibir bendiciones para sus cosechas y prosperidad en general. 2. Relación con la historia de Jonás. Simbolismo del pez. La elección de un gran pez en la historia de Jonás puede tener una conexión simbólica con Dagón. En lugar de ser simplemente un animal marino, el pez podría representar la intervención de una deidad conocida en la región, lo que haría que los habitantes de Nínive prestaran más atención al mensaje de Jonás. Diferencias teológicas. La historia de Jonás en la Biblia presenta a Dios, Yahvé, como el único y verdadero Dios, en contraste con las deidades paganas como Dagón. Esto subraya la idea de que la salvación y el arrepentimiento vienen del Dios de Israel, no de los dioses locales. Perspectivas históricas y culturales. 1. Nínive y su religión. Politeísmo. Los asirios eran politeístas y adoraban a múltiples dioses, incluyendo a Dagón. La presencia de templos y estatuas dedicadas a Dagón en Nínive refleja su importancia en la vida religiosa de la ciudad. Influencia cultural. La adoración a Dagón y otras deidades influyó en la cultura y las prácticas diarias de los habitantes de Nínive. Esto incluye festivales, rituales y sacrificios que buscaban asegurar la favorabilidad de los dioses. 2. Interpretaciones modernas. Estudios comparativos. Los estudiosos modernos han comparado la historia de Jonás con otros mitos y leyendas de la región, encontrando paralelismos en el uso de criaturas marinas y deidades asociadas con el mar. Arqueología. Las excavaciones en Nínive y otras ciudades asirias han revelado artefactos y textos que mencionan a Dagón, proporcionando evidencia tangible de su culto y su importancia en la sociedad asiria. Conclusión. La historia de Jonás y el gran pez puede tener múltiples capas de significado, especialmente cuando se considera el contexto cultural y religioso de Nínive. La conexión con Dagón, el dios pez, añade una dimensión adicional al relato, destacando las diferencias teológicas entre el monoteísmo israelita y el politeísmo asirio. ¿Cómo se representaba visualmente a Dagón? Dagón, también conocido como Dagan, era una deidad importante en la antigua Mesopotamia, especialmente entre los filisteos y los asirios. Se le representaba de varias maneras, pero una de las más comunes era como una figura mitad hombre y mitad pez. Representaciones visuales de Dagón. 1. Figura mitad hombre y mitad pez. Iconografía. Dagón a menudo se representaba con la parte superior del cuerpo de un hombre y la parte inferior de un pez. Esta representación subraya su conexión con el mar y la fertilidad. Estatuas y relieves. En templos y lugares de culto, se han encontrado estatuas y relieves que muestran a Dagón en esta forma híbrida. Estas imágenes eran comunes en las ciudades costeras y en los centros religiosos de los filisteos y asirios. 2. Relieves y estelas. Arte mesopotámico. En el arte mesopotámico, Dagón también aparece en relieves y estelas, a menudo participando en escenas de culto o rituales. Estas representaciones lo muestran como una figura poderosa y venerada. Templos. Los templos dedicados a Dagón, como los encontrados en Asdod y Gaza, contenían imágenes y símbolos asociados con él, destacando su importancia en la religión local. Contexto cultural. 1. Culto y adoración. Dios de la fertilidad y la agricultura. Dagón era venerado como el dios de la fertilidad y la agricultura, lo que explica su representación como una figura mitad pez, simbolizando la abundancia y la vida. Influencia en la sociedad.
Su culto tenía una gran influencia en la vida diaria de los habitantes de las regiones donde se le adoraba, incluyendo rituales y festivales dedicados a asegurar buenas cosechas y prosperidad. 2. Conexión con la historia de Jonás. Simbolismo del pez. La representación de Dagón como un dios pez puede haber influido en la elección del gran pez en la historia de Jonás. Esto podría haber sido una forma de conectar el relato bíblico con las creencias y símbolos locales, haciendo que el mensaje de Jonás fuera más relevante para los habitantes de Nínive. Conclusión. Dagón era una deidad central en la antigua Mesopotamia, y su representación como una figura mitad hombre y mitad pez refleja su conexión con el mar y la fertilidad. Esta iconografía no solo subraya su importancia en la religión y la cultura de la época, sino que también proporciona un contexto interesante para la historia de Jonás y el gran pez. Aquí tienes un ejemplo que ilustra el relato de Jonás y el dios pez Dagón, y cómo podemos analizar estos puntos en estudios y creencias. Ejemplo del relato. Relato de Jonás y el gran pez. En la antigua ciudad de Nínive, los habitantes adoraban a Dagón, el dios pez, una deidad mitad hombre y mitad pez que simbolizaba la fertilidad y la abundancia. Dagón era una figura central en la vida religiosa de Nínive, y su imagen adornaba templos y lugares de culto. Un día, Jonás, un profeta hebreo, recibió un mandato de Dios, Yahvé, para ir a Nínive y advertir a sus habitantes sobre su inminente destrucción debido a sus pecados. Sin embargo, Jonás decidió huir de esta misión y se embarcó en un barco que iba en dirección opuesta. Durante el viaje, una gran tormenta azotó el barco, y los marineros, temiendo por sus vidas, arrojaron a Jonás al mar, creyendo que su desobediencia había provocado la ira divina. En ese momento, un gran pez, enviado por Dios, tragó a Jonás. Jonás permaneció en el vientre del pez durante 3 días y 3 noches, reflexionando sobre su desobediencia y arrepintiéndose. Finalmente, el pez vomitó a Jonás en tierra firme, y él decidió cumplir con su misión. Fue a Nínive y proclamó el mensaje de Dios, advirtiendo a los habitantes sobre su destrucción inminente. Sorprendentemente, los habitantes de Nínive, incluyendo su rey, se arrepintieron de sus pecados y Dios perdonó a la ciudad. Análisis del relato. 1. Contexto cultural y religioso. Dagón. Entender a Dagón como una deidad importante en Nínive nos ayuda a contextualizar la historia. La representación de Dagón como un dios pez puede haber influido en la elección del gran pez en el relato de Jonás, haciendo que el mensaje fuera más relevante para los habitantes de Nínive. Politeísmo vs monoteísmo. La historia de Jonás presenta un contraste entre el politeísmo de Nínive y el monoteísmo de Israel. Este contraste subraya la idea de que la salvación y el arrepentimiento vienen del Dios de Israel, no de los dioses locales. 2. Simbolismo y alegoría. El gran pez. El pez puede ser visto como un símbolo de prueba y transformación. La estancia de Jonás en el vientre del pez representa un periodo de reflexión y arrepentimiento, similar a otros mitos y leyendas de la región. Arrepentimiento y misericordia. El mensaje central del relato es el poder del arrepentimiento y la misericordia divina. La historia muestra que incluso una ciudad tan corrupta como Nínive puede ser perdonada si sus habitantes se arrepienten sinceramente. 3. Perspectiva histórica y arqueológica. Nínive. Investigar la historia y la arqueología de Nínive nos proporciona un contexto más rico para entender el relato. Los descubrimientos arqueológicos, como los templos y estatuas de Dagón, nos ayudan a visualizar la vida religiosa y cultural de la ciudad. Relatos comparativos. Comparar la historia de Jonás con otros mitos y leyendas de la región puede ofrecer una visión más amplia de cómo se transmitían y transformaban las historias en la antigüedad. Conclusión. Analizar la historia de Jonás desde múltiples perspectivas nos permite entender mejor su significado y relevancia. Al considerar el contexto cultural y religioso de Nínive, el simbolismo del relato y la evidencia histórica y arqueológica, podemos apreciar la riqueza y complejidad de esta antigua historia. Explico más sobre los festivales dedicados a Dagón. Investiga la influencia de Dagón en otras áreas de la vida cotidiana. Festivales dedicados a Dagón. En la antigua Mesopotamia y las regiones circundantes, Dagón era una deidad central, y su culto incluía varios festivales y rituales importantes. 1. Festivales de la cosecha. Celebración de la fertilidad. Dagón, siendo un dios de la fertilidad y la agricultura, era honrado durante los festivales de la cosecha.
Estos eventos celebraban la abundancia de las cosechas y agradecían a Dagón por su provisión. Rituales de sacrificio. Durante estos festivales, se realizaban sacrificios de animales y ofrendas de grano en los templos dedicados a Dagón. Estos rituales buscaban asegurar la continuidad de la fertilidad y la prosperidad. 2 festividades en templos. Templos principales. Los templos de Dagón en ciudades como Asdod y Gaza eran centros de actividad religiosa. Durante los festivales, los templos se llenaban de devotos que participaban en ceremonias y procesiones. Procesiones y danzas. Las festividades incluían procesiones y danzas rituales en honor a Dagón. Estas actividades eran acompañadas por música y cánticos, creando un ambiente festivo y reverente. Influencia de Dagón en la vida cotidiana. 1. Agricultura y economía. Protección de las cosechas. Los agricultores invocaban a Dagón para proteger sus cosechas y asegurar buenas temporadas de cultivo. La creencia en la influencia de Dagón sobre la fertilidad de la tierra era fundamental para la economía agrícola. Rituales de siembra y cosecha. Los rituales dedicados a Dagón se realizaban en momentos clave del ciclo agrícola, como la siembra y la cosecha. Estos rituales buscaban bendecir la tierra y garantizar la abundancia. 2. Vida religiosa y social. Templos como centros comunitarios. Los templos de Dagón no solo eran lugares de culto, sino también centros comunitarios donde se llevaban a cabo reuniones sociales y eventos importantes. Nombres teofóricos. Muchas personas llevaban nombres que incluían el nombre de Dagón, lo que refleja su importancia en la vida cotidiana y la devoción personal hacia esta deidad. 3. Política y realeza. Legitimidad real. Los reyes y gobernantes a menudo buscaban la bendición de Dagón para legitimar su reinado. La conexión con Dagón proporcionaba una base divina para su autoridad y poder. Inscripciones y monumentos. Las inscripciones y monumentos dedicados a Dagón a menudo celebraban victorias militares y logros políticos, vinculando estos éxitos a la favorabilidad del dios. Conclusión. Dagón desempeñó un papel crucial en la vida religiosa, social y económica de las antiguas civilizaciones mesopotámicas y filisteas. Sus festivales y rituales reflejaban su importancia como dios de la fertilidad y la agricultura, mientras que su influencia se extendía a diversas áreas de la vida cotidiana, desde la agricultura hasta la política. Ahora vamos a profundizar y aclarar los otros símbolos que aparecen en la historia de Jonás. Estos símbolos enriquecen el relato y ofrecen múltiples capas de significado. Símbolos en la historia de Jonás. 1. El gran pez. Simbolismo de muerte y renacimiento. El gran pez que traga a Jonás simboliza un periodo de muerte y renacimiento. Jonás pasa 3 días y 3 noches en el vientre del pez, lo que puede interpretarse como una experiencia de transformación y purificación. Poder y soberanía divina. El pez también representa el poder y la soberanía de Dios sobre la creación. Al enviar el pez para salvar a Jonás, Dios demuestra su control sobre la naturaleza y su capacidad para intervenir en la vida humana. 2. La tormenta. Ira divina. La tormenta que amenaza con hundir el barco de Jonás simboliza la ira de Dios debido a la desobediencia de Jonás. Es un recordatorio del poder de Dios y de las consecuencias de desobedecer su voluntad. Purificación. La tormenta también puede verse como un proceso de purificación, forzando a Jonás a enfrentar sus miedos y arrepentirse de su desobediencia. 3. La planta de ricino. Misericordia y compasión. La planta de ricino que Dios hace crecer para dar sombra a Jonás simboliza la misericordia y compasión divina. Sin embargo, cuando la planta se marchita, también sirve como una lección sobre la naturaleza efímera de las bendiciones materiales. Lección de humildad. La planta enseña a Jonás una lección de humildad y empatía, recordándole que no debe enojarse por la misericordia de Dios hacia los habitantes de Nínive. 4. Los 3 días y 3 noches. Simbolismo de compleción. El período de 3 días y 3 noches que Jonás pasa en el vientre del pez es un símbolo de completitud y totalidad. En muchas culturas, el número 3 representa un ciclo completo de tiempo o un proceso de transformación. Paralelismo con Jesús. En el Nuevo Testamento, Jesús hace referencia a la señal de Jonás como un paralelo a su propia muerte y resurrección después de 3 días. 5. Nineveh. Simbolismo de arrepentimiento. La ciudad de Nínive simboliza el poder del arrepentimiento y la misericordia divina. A pesar de su maldad, los habitantes de Nínive se arrepienten y son perdonados,
mostrando que nadie está más allá de la redención. Contraste con Jonás. La disposición de Nínive a arrepentirse contrasta con la resistencia inicial de Jonás, subrayando la importancia de la obediencia y la humildad. Conclusión. La historia de Jonás está llena de símbolos que enriquecen su mensaje y ofrecen múltiples capas de interpretación. Estos símbolos no solo añaden profundidad al relato, sino que también proporcionan lecciones valiosas sobre la obediencia, el arrepentimiento y la misericordia divina. Para comprender el estudio de la historia de Jonás de manera no denominacional, es útil adoptar un enfoque académico y objetivo. Aquí tienes algunos consejos para lograrlo. Consejo para un estudio no denominacional de Jonás. 1. Enfoque histórico y cultural. Investiga el contexto. Examina el contexto histórico y cultural de Nínive y el imperio asirio. Entender la vida, las creencias y las prácticas de la época te ayudará a situar la historia de Jonás en su entorno original. Arqueología y textos antiguos. Utiliza descubrimientos arqueológicos y textos antiguos para obtener una visión más completa de la época. Esto incluye estudiar inscripciones, artefactos y registros históricos que mencionen a Nínive y sus deidades. 2. Análisis literario. Estructura y género. Analiza la estructura y el género del libro de Jonás. Considera si es una narrativa histórica, una parábola, una alegoría o una combinación de estos géneros. Simbolismo y temas. Identifica y analiza los símbolos y temas presentes en la historia, como el gran pez, la tormenta, la planta de ricino y el arrepentimiento. Explora cómo estos elementos contribuyen al mensaje general del relato. 3. Comparación mitológica. Relatos similares. Compara la historia de Jonás con otros mitos y leyendas de la región y de otras culturas. Busca paralelismos y diferencias que puedan ofrecer una comprensión más amplia del relato. Simbolismo común. Investiga cómo se utilizan símbolos similares en diferentes culturas y qué significado se les atribuyen. 4. Perspectiva multidisciplinaria. Estudios religiosos. Aunque el enfoque es no denominacional, es útil conocer cómo diferentes tradiciones religiosas interpretan la historia de Jonás. Esto incluye el judaísmo, el cristianismo y el islam. Ciencias sociales. Utiliza herramientas de las ciencias sociales, como la antropología y la sociología, para entender cómo las historias y los mitos influyen en las sociedades y las culturas. 5. Objetividad y neutralidad. Evita juicios de valor. Mantén una postura objetiva y evita hacer juicios de valor sobre las creencias y prácticas religiosas. El objetivo es comprender y analizar, no juzgar. Diversidad de fuentes. Utiliza una variedad de fuentes académicas y estudiosos de diferentes disciplinas para obtener una visión equilibrada y completa. Conclusión. Adoptar un enfoque académico y objetivo te permitirá comprender la historia de Jonás de manera no denominacional. Al investigar el contexto histórico y cultural, analizar la estructura literaria, comparar mitos y utilizar una perspectiva multidisciplinaria, podrás apreciar la riqueza y complejidad de este relato antiguo. Análisis completo y detallado de la historia de Jonás. Introducción. La historia de Jonás es un relato antiguo que aparece en el Antiguo Testamento de la Biblia y en el Corán. Este análisis se centrará en una perspectiva imparcial y no denominacional, explorando el contexto histórico, cultural, literario y simbólico del relato. Contexto histórico y cultural. 1. Nineveh. Historia. Nínive fue una ciudad prominente del Imperio Asirio, ubicada en el norte de Irak actual. Alcanzó su apogeo bajo el reinado de Senaquerib y fue un centro administrativo y cultural. Religión. Los habitantes de Nínive adoraban a varias deidades, incluyendo a Dagón, el dios pez, que simbolizaba la fertilidad y la abundancia. 2. Dagon. Representación. Dagón era representado como una figura mitad hombre y mitad pez. Era venerado como el dios de la fertilidad y la agricultura. Festivales y rituales. Los festivales dedicados a Dagón incluían sacrificios y ofrendas para asegurar buenas cosechas y prosperidad. Análisis literario. 1. Estructura y género. Narrativa. La historia de Jonás puede ser vista como una narrativa histórica, una parábola o una alegoría. Su estructura incluye un llamado divino, una fuga, una experiencia transformadora y una misión cumplida. Simbolismo. El relato utiliza varios símbolos, como el gran pez,
la tormenta y la planta de ricino, para transmitir mensajes profundos sobre la obediencia, el arrepentimiento y la misericordia. 2. Symbolismo. El gran pez representa un periodo de muerte y renacimiento, así como el poder y la soberanía divina. La tormenta simboliza la ira divina y el proceso de purificación. La planta de ricino representa la misericordia y compasión divina, así como una lección de humildad. Los 3 días y 3 noches simbolizan un ciclo completo de tiempo y transformación. Perspectiva mitológica. 1. Relatos comparativos. Mitos similares. La idea de ser tragado por una criatura marina aparece en muchas culturas, simbolizando un viaje de transformación o renacimiento. Simbolismo común. El uso de símbolos como el pez y la tormenta es común en mitologías de diferentes culturas, lo que sugiere raíces compartidas. Perspectiva científica. 1. Posibilidad biológica. Debate científico. La posibilidad de que un humano pueda sobrevivir dentro de un pez o una ballena es extremadamente improbable debido a la falta de oxígeno y las condiciones internas del animal. Impacto cultural y literario. 1. Influencia en la literatura y el arte. Adaptaciones. La historia de Jonás ha influido en la literatura, el arte y la cultura popular a lo largo de los siglos, apareciendo en libros, películas y otras formas de medios. 2. Estudios comparativos. Diversidad de interpretaciones. Diferentes tradiciones religiosas y culturales han interpretado la historia de Jonás de diversas maneras, destacando su relevancia universal. Conclusión. La historia de Jonás es un relato complejo y multifacético que puede ser analizado desde múltiples perspectivas. Al considerar el contexto histórico y cultural, el análisis literario, la comparación mitológica y la perspectiva científica, podemos apreciar la riqueza y profundidad de este antiguo relato. Este enfoque imparcial y no denominacional permite una comprensión más completa y enriquecedora de la historia de Jonás, haciendo que su estudio sea provechoso para todos. Espero que este análisis te haya sido útil. Gracias por acompañarnos en este fascinante viaje a través de la historia de Jonás en Explorando la Fe y las Religiones. Hemos profundizado en el contexto histórico y cultural de Nínive, analizado los símbolos y temas del relato, y comparado mitos y leyendas de diferentes culturas. Todo esto desde una perspectiva imparcial y no denominacional, para que nuestros estudios sean provechosos para todos. Esperamos que este análisis te haya proporcionado una comprensión más rica y completa de la historia de Jonás y su relevancia en diversas tradiciones y contextos. Recuerda que tu participación es esencial para que este canal siga creciendo y ofreciendo contenido de calidad. Invitación a la comunidad. Si te ha gustado este vídeo, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Únete a nosotros en este nuevo despertar, donde exploramos la fe y las religiones sin ninguna denominación, para que nuestros estudios sean imparciales y útiles para todos los despiertos. Juntos, podemos seguir aprendiendo y descubriendo las lecciones que estos relatos antiguos tienen para ofrecernos hoy. Gracias por ser parte de Explorando la Fe y las Religiones. Nos vemos en el próximo vídeo, donde continuaremos nuestro viaje de descubrimiento y aprendizaje. ¡Hasta pronto!